Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro canal de la Iglesia del Tercer Día, en donde queremos transmitirte información, información con poder. Precisamente ese es el tema del mensaje de esta tarde-noche. Así lo he titulado, Información con poder. Porque, ¿cuántas veces hemos escuchado que la información es poder? Oye, ¿puedo acompañarte en esta transmisión? ¿Y para qué quieres acompañarme en la transmisión? Quiero estar contigo, quiero preguntar algunas cosas. Ok, puedes hacerlo, pero tranquilito y con orden, ¿estamos? Ya rugiste, león. Ok, sale, el león eres tú, no yo. Bueno, una vez después de que hemos sido interrumpidos, vamos a darle seguimiento a esto. Dependiendo de qué tipo de información poseas, será también el tipo de poder que tengas y el uso que puedas darle. Mira, muchas veces la información que debes transmitir no es tuya, pero el comunicarla tiene un impacto entre la gente. Hay responsabilidad al momento de estar transmitiendo información hacia las personas, ya que el que estés debida y oportunamente informado te ayuda a tomar decisiones, a hacer planes o a cancelarlos, a comprar o adquirir bienes necesarios para lo que se avecina. El decir que la información es poder muchas veces tiene que ver con los negocios, la competencia entre los negocios, con la política. A veces el soltar una noticia, dar una información es como soltar una bomba, precisamente por eso, por el impacto que pueda tener entre la gente. Pero cuando no estamos hablando de tu trabajo, profesión o escuela, sino en el día a día, la información te llega por diferentes medios. Déjame platicarte que en los tiempos de mi niñez, en los tiempos de mi niñez, las noticias te llegaban a través de diferentes medios. Eran tres los principales medios de comunicación que había en aquel entonces. Te estoy hablando del periódico, la radio y la televisión. Incluso había repartidores de periódico que vociferaban las noticias diciendo extra, extra, últimas noticias. Si eran avisos muy importantes, en televisión interrumpían las transmisiones para decirte, interrumpimos este programa para informarles que, y te soltaban la bomba, te daban la información que querían transmitir. Eran la forma de llamar la atención en esos medios de comunicación. En la actualidad, el Internet ha cambiado mucho de eso. Ahora las noticias las tienes en un clic. Hoy quiero transmitirles información que para algunos solo será un recordatorio y tal vez para otros será nueva. Para unos será totalmente clara y cierta y para otros será absurda o increíble. Hoy quiero hablar de noticias del pasado que están sumamente vigentes en el presente y que definitivamente pueden cambiar nuestro futuro. ¿Sabes? Yo creo que debería de haber un canal de noticias que se llamara Dios Informa, porque Dios siempre nos está informando. Y nosotros queremos ser comunicadores, voceros de lo que Dios nos está informando. Si bien actualmente las noticias siguen llegando principalmente a través de reporteros y comunicadores, y cuando una noticia sale a la luz casi puede saberse al mismo tiempo en todos los lugares, no ha sido así todo el tiempo. Ya te puse ejemplos de mi niñez. Hace cientos, no, miles de años, alrededor del año 700 antes de Cristo, hubo un par de profetas. Espera, espera, ¿qué es un profeta? Me suena como un adivino. No, un adivino no. Un profeta es un portavoz de Dios. Desde entonces se le conocía así a alguien que discernía la voluntad de Dios y la transmitía a otros. Pero bueno, uno de estos profetas, llamado Isaías, daba uno de los más grandes anuncios, un anuncio que impactaría el mundo entero. Cabe señalar que el mensaje que entregaba no era propio, sino de Dios. O sea, que debe quedar perfectamente claro que el anuncio era de parte de Dios mismo. ¿Me entiendes? Isaías es un libro de la Biblia que fue escrito entre los años 701 y 681 a.C. Fíjate cuánto tiempo antes estamos hablando. Él estaba dando un anuncio. Podemos leer nuestro primer pasaje de las Escrituras que está en Isaías capítulo 7, versículo 14, en donde dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Emanuel? ¿El de toda la vida? No, el de toda la vida no, otro. Ahorita te platico de eso. También está escrito en Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin, y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre.
Posteriormente hubo otro profeta llamado Miqueas, que posiblemente conoció a Isaías. Están por ahí por el mismo tiempo. El libro de Miqueas se escribió entre los años 735 y 700 antes de Cristo. Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y sabes? Después de ellos hubo un tercer profeta. Su nombre fue Zacarías. Zacarías fue escrito alrededor de los años 470 y 520 antes de Cristo. Mucho tiempo, estamos hablando ya de miles de años atrás, ¿verdad? En Zacarías 9:9 escribe el profeta Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ves? Con estos datos estamos informándote o recordándote, si es que ya lo sabías, que Jesús, el hombre más importante de la historia... Espera. ¿Por qué dices que Jesús es el hombre más importante de la historia? ¿Cómo te explico? Te lo voy a decir así. Número 1, por la convicción que hay en mí de que Jesús, siendo Dios, se despojó de su deidad y vino a la tierra siendo 100% hombre. Pero independientemente de mi convicción, y aún si no hablara de mi fe cristiana, no hay quien pueda negar que cuando se habla de la historia hay un antes y un después de Cristo. La historia está dividida antes y después del nacimiento de Jesús. Y de nadie, de ninguna otra persona, ni de ninguna otra ideología, se puede decir lo mismo. Nadie puede negar esto que te estoy diciendo. ¿Quién ha escuchado antes que antes de Chuchito y después de Chuchito? Yo he escuchado eso. No, tú porque eres irreverente, pero no. Es un mal ejemplo. Antes de Joaquín o después de Joaquín. No, el tiempo no se divide así. El tiempo se divide antes y después de Cristo. Tan importante fue su presencia en este mundo que la historia se divide antes y después de él. Por eso es que yo me atrevo a afirmar que estoy hablando del hombre más importante de este mundo. Pero bueno, antes de que me interrumpieras, estaba diciendo precisamente esto. Con estos datos estamos informándote o recordándote, si es que ya sabías, que Jesús, el hombre más importante de la historia, fue anunciado por profetas. Es decir, portavoces de Dios, lo cual quiere decir por el mismo Dios. Y hasta este momento Jesús era anunciado como una promesa de salvación para el mundo. Lo estaban anunciando los profetas como una promesa. Sin embargo, ahora quiero pasar a otro terreno increíble y maravilloso. ¿Quieres que te cuente por quién más fue anunciado Jesús y en fechas mucho más cercanas a su llegada a este mundo? ¡Cuéntamelo ya! Pues te lo voy a contar. Jesús fue anunciado por ángeles. ¿Serio? Sí, en serio. Y te voy a decir cómo. Acompáñame a las Escrituras. Vamos a leer ahora ya en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1. Y tiene un título. Este texto tiene un título, Lucas capítulo 1, versículo 26. Y se llama Anuncio del nacimiento de Jesús a María. En este caso, el ángel le iba a hablar a María. Y vamos a leer a partir del versículo 26 y dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Del poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo. ¡Uy! ¡Qué increíble está ese texto! Y dirás que soy chismoso, pero ¿cómo podía explicar María eso del embarazo a José? Ah, escucha esto. Eso también nos lo cuenta la palabra, no es ningún misterio. Eso está escrito en la versión del Evangelio de Mateo, que es otro de los escritores del Nuevo Testamento. Esto está escrito en Mateo capítulo 1, versículo 18. Y nos lo relata así, la palabra de Dios así lo relata. El nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Como podrás ver, ahí también hubo la intervención de un ángel. Primero el ángel vino a anunciarle a María el nacimiento de Jesús. Y luego el ángel vino a advertirle a José que recibiera a su esposa, que no la rechazara por estar embarazada, porque ese hijo era un hijo de bendición, era un hijo de Dios, era Dios con nosotros, era concebido por el Espíritu Santo en María. Así es que tuvo que haber habido la intervención de un ángel. Y cómo no, ni modo de dejarle a María el darle semejante sorpresita sola a su prometido. No, sí, en eso sí tienes toda la razón. El ángel tuvo que haber intervenido. Pero fíjate, la versión del Evangelio de Lucas nos cuenta que fue en el momento en que José y María viajaron a Belén para ser empadronados que sucedió el alumbramiento. Y nos dice vamos a ver cómo es que nació Jesús, en qué momento llegó. Esto está escrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 6. Y nos dice: Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y seguido de esto vienen más ángeles a dar la noticia del nacimiento de Cristo. También está escrito en el mismo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, pero ahora a partir del versículo 8. Y tiene un título que dice: Los ángeles y los pastores. A partir del versículo 8 dice: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y seguido de esto, vienen más ángeles a dar la noticia del nacimiento de Cristo. Vamos a escucharla ahora también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, pero ahora a partir del versículo 8. Y tiene un título que dice: Los ángeles y los pastores. Y dice así, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto está escrito, les leí una porción de la escritura que está en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 8 hasta el 20. Son noticias escritas de las buenas nuevas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, plasmadas en la palabra de Dios, platicándonos cómo fue que se dio la noticia, cómo fue que se dio el alumbramiento y cómo llegó Jesucristo a andar por este mundo, para andar entre los hombres. La noticia que estoy compartiendo hoy contigo es la del nacimiento de un niño, y con él el cumplimiento de un propósito: dar a conocer a Dios a través de su propio Hijo, y para cumplimiento de la promesa de la salvación, de rescatar lo que se había perdido, la relación del hombre con Dios por causa del pecado. Él vino a darnos el pan de vida,
a restaurarnos y a invitarnos a entrar al reino de su Padre, en el cual hay una morada para todos los que decidamos aceptarle. Hoy les estoy anunciando que Dios se manifestó al hombre a través de ese niño que nació y fue recostado en ese humilde pesebre en la ciudad de Belén. En este mes de diciembre, la comunidad cristiana celebra el nacimiento de Jesús en un evento que llamamos Navidad. Pero recordemos que ese niño no se quedó siendo niño, sino que está escrito también en la palabra de Dios qué pasó con él. El niño fue creciendo, dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. También está escrito en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Como te digo, ese niño no se quedó siendo niño. Él creció en sabiduría y en gracia para con Dios. También está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Nos empieza a hacer una revelación mucho más importante de ese niño que primero anunciaron los profetas y después anunciaron los mismos ángeles, los mensajeros de Dios. Un ángel es un mensajero de Dios, también un mensajero que viene del cielo. Los profetas eran personas usadas por Dios para transmitir sus mensajes aquí en la tierra, personas que habitaban entre el pueblo. Los ángeles son mensajeros de Dios desde las alturas, desde allá. Pero hay una revelación bien importante en Juan 1:1 y nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que Jesús creció en sabiduría, en conocimiento, y vino a darnos a conocer al Padre. Es lo que nos está diciendo aquí. Fíjense, les hablaba de 700 años antes de Cristo que lo anunciaban los profetas. Los ángeles lo anunciaban en el mismo momento en el que estaba ocurriendo su nacimiento y su llegada a este mundo. Y posteriormente los apóstoles escribieron acerca de él y dieron descripciones de cómo Jesús había venido. Una porción bien importante de la escritura que hoy quiero compartir contigo también está en Lucas capítulo 14, versículo 16. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado. Estamos hablando de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Te acuerdas que ya hablamos de Isaías? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ves? El mismo Jesús estaba dando las buenas nuevas, ya él, de su propia voz. Él, Dios mismo personificado, él empezó a dar las noticias en carne propia. Y decía así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Guau! ¡Qué padre! Se estaba revelando a sí mismo, estaba hablando de él mismo, ¿verdad? Efectivamente, Jesús estaba hablando de él mismo, estaba diciendo cómo Dios había venido a la tierra y estaba para bendecir al mundo. Estaba anunciando su llegada a este mundo para ser de bendición entre todos nosotros. Fíjate, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, fueron hombres del tiempo de Jesús que también lo anunciaron. A ellos les tocó anunciar la vida, muerte y resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores, y darnos la esperanza de un futuro en Cristo. Ya en ese tiempo, Mateo explica lo que el profeta Miqueas había dicho más de 700 años antes. ¿Te acuerdas que lo leímos? En Mateo 2:25 está escrito: ellos le dijeron viene porque Herodes estaba preguntando a los sacerdotes y a los escribas del pueblo dónde había de nacer Jesús, de acuerdo a las escrituras. Mateo 2:5 dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Fíjate, en 2 de Pedro 1 está escrito, le está escribiendo el apóstol San Pedro, que caminó al lado de Jesús, que lo vio iniciar su ministerio, que recibió enseñanza de parte de él y posteriormente le vio morir.
A Pedro le tocó ver morir a Jesucristo, pero también fue testigo de su resurrección. Por eso está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 16, algo que lleva por título, Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y dice así, versículo 16. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo a quien he elegido. En otras versiones dice, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Nosotros oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según su propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Una vez más te estoy dando una porción de la Escritura, está escrito en la palabra, está dando veracidad a los hechos que ocurrieron de alguien que lo vio y que lo vivió de forma presencial. La información que hoy estamos recibiendo es que Dios nos ama, que su salvación, su perdón y su misericordia es para todos, y eso es motivo de celebración. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. De tal manera que yo te invito a creer en Él, a creer en ese niño que nació humildemente en un pesebre, que vino y dio un mensaje de bendición y de salvación al mundo, porque aceptándolo a Él, tenemos vida eterna. Mi propósito al hablar de que la información es poder, es para invitarte a tomar la decisión de decirle sí a Jesús como Señor y Salvador, aceptarlo como la promesa de Dios para perdón de nuestros pecados. Mi deseo es que mediante toda esta información puedas interesarte en agradar a Dios y compartir la celebración de su nacimiento hoy en tu corazón. La salvación no tiene precio, se obtiene por gracia cuando recibes a Jesús, el Hijo de Dios. Invítalo a habitar en ti y pídele que te llene de su Espíritu Santo para que seas guiado a todo conocimiento de Él. Y entonces sí celebremos su nacimiento y el nuestro en su presencia, y para siempre y hasta la eternidad. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Agradar a Dios es más fácil de lo que te imaginas. Número 1, aceptando el sacrificio que su Hijo Jesús hizo al dar su vida por nosotros. Con eso vas a agradar a Dios. Conociéndole y obedeciéndole, lo cual no le conviene a Él, nos conviene a nosotros. Solo en Él y en su palabra hay consejo sabio, porque Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Mucha gente celebra la Navidad con regalos. A todos nos gusta recibir regalos. Las buenas obras también son preciosos regalos, ¿sabes? Incluso una sonrisa es un excelente regalo. Aunque, ¿sabes qué? Tengo que platicarte algo. Sin querer, escuché la conversación de una compañera de trabajo que salió y se encontró con alguien que al parecer le agrada. Y le decía a otra compañera, lo vi y le sonreí, y creo que él también me sonrió. Pero bueno, no sé si me sonrió y ni sé si él sabe que le sonreí, porque con el cubrebocas puesto no se sabe si te sonríen o no. Pero ¿sabes qué? No importa si te ven o no, tú regala la mejor de tus sonrisas. Aunque la gente ahorita por temas de pandemia no te pueda ver la cara porque traes un cubrebocas, los ojos también expresan mucho de que te estás riendo. Ahora bien, si tienes un poco más en tu presupuesto, en lugar de esperar recibir un regalo, ¿por qué no le das un regalo inesperado a alguien? De preferencia, algo que tú mismo hagas con tus manos. Unas ricas galletas, ¿qué tal? Un bordado. También puedes comprar una despensa y entregarla en la casa más humilde de tu vecindario. Si alguien te pregunta por qué haces eso, diles que es para mostrar el amor de Cristo que hay en ti y tu deseo porque Jesús nazca en sus corazones, en todo el mundo, en esta Navidad. ¿No sería padre? Que así celebráramos la Navidad con el nacimiento de Jesús en los corazones de todas las personas que nos rodean. La época de Navidad no es solo para esperar al gordito come galletas del traje rojo, es dar y compartir amor. De tal manera que yo quiero que se quede sembrado en tu corazón este mensaje, que tú puedas dar y compartir amor, celebrar con quien amas, con tu familia. Dicen que no es tiempo de abrazar, no es tiempo de tener reuniones, pero el tiempo de Navidad es para compartir, para dar y recibir amor.
De tal manera que yo deseo que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y que pasen una muy feliz Navidad. Y recuerda, en tu canal informativo de Buenas Nuevas de la Iglesia del 3D seguiremos transmitiendo. No dejes de acompañarnos y de compartir nuestro mensaje. Bendiciones. Espera, espera. Antes de irnos quiero hacer una pregunta. Ok, pregunta para que nos podamos despedir e irnos en paz. Ok, lo que pasa es que no entendí. Tú dijiste que Isaías anunció que iba a venir un niño y que se iba a llamar Emanuel. Pero también dijiste que el ángel le anunció a José y a María que su hijo se iba a llamar Jesús. ¿Qué pasó allí? Entonces, ¿es Emanuel o Jesús? Ok. Déjame te explico. Realmente aquí tiene que ver mucho el significado del evento y el significado del nombre. Realmente cuando Isaías habló, dijo, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. El llamarlo Emanuel se refería a lo que significaba. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Estaba anunciándose de que Dios iba a hacer acto de presencia en el mundo a través de su Hijo. Dios iba a morar entre los hombres, iba a enseñarlos, iba a revelar a sí mismo a través de su Hijo, de Dios Hijo, de Jesucristo Salvador, aquel que fue llamado el Mesías. De tal manera que al anunciarlo como Emanuel, estaban anunciando a que Dios Dios con nosotros, iba a venir a morar entre los hombres. Y Jesús, realmente Jesús es el nombre que le iban a poner al niño, así lo anunció el ángel a María y a José, y se llamará su nombre Jesús. Y Jesús quiere decir Salvador, por el hecho de que Jesús vino a salvar al hombre, a rescatar lo que se había perdido, la comunión de Dios con el hombre. Jesús es nuestro Salvador. Él nos está rescatando de la muerte y del pecado y está restableciendo nuestra relación con Dios. Por eso es que Emanuel es Dios con nosotros y Jesús es Salvador. Ambos son válidos, pero el verdadero nombre con el que Jesucristo caminó aquí en la tierra, pues fue el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo. Oye, y de todo lo que dijiste que se llamaba información con poder. ¿Dónde está el poder de toda esta información? ¿No lo has entendido aún? Hablamos mucho del Evangelio, en la parte del Evangelio que nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y está escrito en el libro de Romanos, Pablo les dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todo lo que he querido transmitir en este mensaje es el poder existente en la palabra de Dios, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El recibirlo nos da poder de salvación y de vida eterna. Es bien importante que entiendas esto. ¿Lo entendiste? Sí lo entendí. Ok, entonces ahora sí, deséale a nuestros amigos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad y feliz nacimiento de Cristo en nuestros corazones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora sí, adiós.